Gustavo Bueno, El mito de la cultura. Nacimiento y maduración de la idea metafísica de cultura en la filosofía alemana. La idea moderna metafísica de cultura desborda sus acepciones subjetivas tradicionales pero sin desprenderse de ellas. La idea de cultura objetiva, la idea moderna de cultura, cuyo nacimiento y maduración intentamos reconstruir, aunque sea de un modo esquemático, no la consideraremos aquí como una mera aceptación nueva que, siendo simplemente distinta de la acepción tradicional, la subjetual, hubiera sido agregada a la idea antigua, a la idea de cultura subjetiva. Por de pronto, si nada tuviese que ver con esta, no quedaría explicada la razón en virtud de la cual se la designa por el mismo término, cultura, y no por otro. Algunos intentos en este sentido no han prosperado. El más señalado, la propuesta de Frobenius con su neologismo paideuma. En realidad, la nueva idea de cultura toma de la acepción tradicional, acaso de la acepción tradicional ya generalizada probablemente en España, el nombre porque se apoya en ella, aunque no derive exclusivamente de ella, ni pueda entenderse como una mera ampliación interna suya. En ningún caso se trata de una acepción acumulable pacíficamente o yuxtaponible a la acepción inicial, y podría servir como contraprueba el hecho de que para la mayor parte de los sociobiólogos o etólogos de nuestros días, la cultura en sentido objetivo siga siendo tratada como una simple metonimia de la cultura en sentido subjetivo. Es preciso comprender el peculiar proceso dialéctico que tiene lugar en la constitución de la idea de cultura, en sus dos modulaciones de cultura subjetiva, subjetual, y de cultura objetiva, objetual. Hablamos de una segunda modulación de la idea tal que, lejos de dejar inafectada a la acepción primera, que ha terminado siendo un concepto categorial etológico, lo modifica de tal modo que lo transforma en una modulación secundaria, siempre que la nueva idea de cultura la entendamos según su modulación de cultura morfodinámica que presentaremos más tarde, como la esencial y la originaria, si no ya históricamente, sí desde el punto de vista sistemático. O lo que es lo mismo, siempre que supongamos que la idea de cultura objetiva es la idea de cultura por antonomasia. Ella proyectará sobre el concepto de cultura subjetiva una luz tal que lo transformará en una modulación en cierto modo oblicua de la idea esencial, lo que nos conduce a nuestro punto de partida. La acepción del término cultura en su sentido subjetual no tiene por qué considerarse originariamente en sí misma como una modulación de la idea de cultura. Es más bien un concepto categorial, etológico o psicológico, y de hecho ese término podría ser sustituido por otros tales como educación, adiestramiento, domesticación, condicionamiento, aprendizaje, etc. Por tanto, si la acepción subjetual puede comenzar a ser considerada incluso en los animales como algo distinto del aprendizaje, de la domesticación o del condicionamiento, es en tanto que modulación de la idea de cultura establecida después de la constitución de la idea de cultura objetiva, y esto dicho sin perjuicio de que la primitiva históricamente acepción subjetiva haya desempeñado un papel decisivo en la propia constitución de la idea objetiva. Un semicírculo que gira sobre su diámetro genera un volumen esférico, pero solo una vez que hemos alcanzado este volumen podremos considerar al semicírculo como un corte o sección de la esfera y no simplemente como una figura dibujada en el plano. La idea de cultura se conforma, por otra parte, en primer término, como idea de cultura sustancial, no accidental en el sentido aristotélico. Como una idea metafísica, retrospectivamente, por nuestra parte, consideraremos a esta idea como una hipóstasis de la idea de cultura morfodinámica. Caracteriza a la idea metafísica de cultura su contraposición a la naturaleza, entendida como un mundo anterior a los hombres y en el cual los hombres no dejan de ser una especie más del orden de los primates. La cultura también será ahora pensada como un mundo envolvente, no como un espíritu interior desarrollado una vez que el hombre apareció sobre la tierra. La cultura sustantiva es objetiva, ante todo, porque envuelve al individuo y a los individuos que se supondrá nacen y se forman en cuanto personas en su seno. La cultura envuelve a los individuos a la manera como la lengua materna anterior a ellos también los envuelve. Precediéndolos, el español es anterior a los españoles o hispanoamericanos que lo hablan como lengua primera. La lengua es una de las principales dimensiones del nuevo reino de la cultura y probablemente uno de los principales prototipos de la nueva idea. La idea metafísica de cultura nos remite precisamente a ese mundo envolvente que, sin confundirse con el mundo natural, geográfico, astronómico, etc., pretende, sin embargo, desempeñar el papel de verdadera patria del hombre, pues solo a su través los hombres entran en la existencia como tales hombres, es decir, como personas que hablan, que ocupan un lugar social en la ciudad,
que encuentra un orden moral o jurídico capaz de regular sus vidas y organizar una producción que permita subsistir a esos hombres y a sus hijos en su propia patria y no meramente en su vida animal. Por tanto, la cultura, que incluye los estilos diversos de la producción, al mismo tiempo que hace a los hombres, los hace diferentes de otros hombres con culturas diversas y los enfrenta a veces hasta la muerte con ellos. La idea metafísica de cultura comporta una visión holística de la cultura, es decir, la visión de cada cultura como una totalidad global sistematizada que se comparará muchas veces con un organismo viviente. La cultura objetiva, en su acepción metafísica, será presentada como una interconexión espiritual de partes que se comunican entre sí un mismo aliento, la arquitectura, la literatura, la música, las leyes, etc., transmitiéndose una misma espiritualidad por la lengua, por las instituciones jurídicas, por la música, por la tecnología, por la religión y hasta por el modo de morir. Se comprende, por tanto, que la cultura, como idea metafísica objetiva, en tanto es opuesta a la naturaleza salvaje de la que forman parte los animales, implique connotaciones normativas y soteriológicas.